Londres, la ciudad de los sueños y una de las áreas urbanas más ricas del mundo. Su economía tiene un valor aproximado de 558.000 millones de libras, lo que equivale a 652.000 millones de dólares. Si fuera un estado independiente, Londres se clasificaría como la 22ª economía más grande del mundo, justo por encima de Argentina y Suecia. Sin embargo, la prosperidad de Londres y del sureste de Inglaterra es atípica para el país. Esta pequeña área constituye casi la mitad del PIB del Reino Unido, a pesar de tener alrededor de 1/3 de su población. Si se eliminara la producción de Londres, el nivel de vida de los británicos se reduciría en un 14%, lo suficiente como para situarse justo por delante del estado estadounidense de Mississippi. El Reino Unido ha visto días mejores. Los últimos 10 años han sido particularmente difíciles. El ingreso real disponible, que es el ingreso después de impuestos y beneficios, ha permanecido casi sin cambios. El costo de los bienes y servicios ha subido en comparación con hace una década, por lo que la gente puede comprar menos con sus ingresos. Mientras tanto, la productividad es baja, una de las más bajas de cualquier economía importante. La vivienda se ha vuelto casi inasequible, y el Reino Unido ostenta el récord del mayor número de personas sin hogar en el mundo desarrollado. La causa de estos problemas se origina en decisiones políticas pasadas. Gran Bretaña ha dormido y tropezado a través de una serie de contratiempos, y ahora la crisis se ha vuelto endémica, sin una solución rápida a la vista. Es irónico que el Reino Unido haya sido el primer país en industrializarse y ahora se convierta en el primero en desindustrializarse. Desde un ángulo más amplio, la economía de Gran Bretaña está en una trayectoria descendente. Los precios están subiendo demasiado rápido. Recientemente, los precios de la vivienda subieron más de 2.200 libras en un mes. No hace mucho, Gran Bretaña era considerada una de las naciones más prósperas del mundo y un destino principal para los profesionales calificados que buscaban avanzar en sus carreras. Hoy, no tanto. El Estado está bajo una increíble presión socioeconómica, más de lo que la gente se da cuenta. 3 olas de choque geopolítico consecutivas, el Brexit, la COVID-19 y la guerra de Ucrania le han dejado con una deuda colosal. Sin embargo, el catalizador se remonta a 2008, cuando la crisis financiera introdujo efectos duraderos. Como todos los demás, Gran Bretaña resultó profundamente herida, pero la forma en que manejó las consecuencias la diferenció del resto del mundo desarrollado. Después de pedir prestado aproximadamente 141.000 millones de libras para rescatar a los bancos británicos, el gobierno optó por medidas de austeridad en lugar de invertir en políticas fiscales y sociales. No hubo recortes de impuestos significativos, ni aumentos del salario mínimo, ni control de la inflación, ni asistencia para la vivienda, ni programas de creación de empleo. Para los ciudadanos comunes, las consecuencias fueron devastadoras. El ingreso real de los hogares cayó y luego se estancó durante los siguientes 15 años. En términos económicos, esto se conoce como una década perdida. Para una perspectiva adicional, en 2007, el hogar británico promedio era un 8% menos próspero que los de Noruega y solo un 6% menos que los de Estados Unidos. En los años siguientes, el déficit creció sustancialmente. Hoy, los hogares británicos están un 20% por detrás de Noruega y un 16% por detrás de Estados Unidos en términos de ingresos reales. Esta caída en el nivel de vida se siente vívidamente entre la clase media. El ingreso real de los hogares es un motor fundamental de la actividad económica, fomenta el gasto del consumidor y mejora los niveles de vida, todo lo cual contribuye al crecimiento económico. En Gran Bretaña, sin embargo, el gobierno priorizó los intereses corporativos por encima de todo.
Pero incluso en el mundo corporativo, las ganancias fueron en su mayoría a corto plazo. La tasa de productividad se dejó en un segundo plano y no se realizaron inversiones significativas en este ámbito. Aumentar la productividad no significa trabajar más duro. El objetivo es aumentar la producción económica, sin aumentar la cantidad de trabajo. Cuando una economía basada en la agricultura cambia a la fabricación de microchips, la productividad aumenta porque la industria tecnológica es más rentable y tiene mayores márgenes. Por lo tanto, la fuerza laboral obtiene más por la misma cantidad de trabajo. Por eso, Japón está convirtiendo tierras de cultivo en fábricas, lo que aumenta la productividad y, en última instancia, mejora la economía. En el Reino Unido, la productividad, la producción per cápita, se debilitó después de la crisis de 2008 debido a la falta de inversión. Antes de la crisis, la productividad crecía a casi un 2% anual. Sin embargo, después de la crisis, se debilitó sustancialmente, cambiando una tendencia que había estado en marcha desde la década de 1980. La fuerza laboral británica ahora tiene la segunda tasa de productividad más baja entre las economías del G7, mientras que antes de la crisis de 2008 solo era superada por la de Estados Unidos. Los efectos simultáneos de un ingreso real de los hogares lento y una baja productividad explican mucho sobre el desempeño de la economía británica. Esencialmente, está luchando por su vida. La década perdida de Gran Bretaña ocurrió de manera tan informal y con tanta indiferencia que ninguno de sus partidos políticos la reconoció y mucho menos la abordó. No hubo un discurso político sobre este tema que afectaba a millones de hogares, pero fue una crisis, sin embargo. El discurso se expresó en la forma del Brexit. Sin embargo, la incertidumbre sobre el Brexit empeoró aún más una mala situación. Tuvo un efecto particularmente fuerte en la inversión extranjera directa. Según el Banco de Inglaterra, el Brexit redujo la inversión en un 25% entre 2016 y 2021. Poco después del Brexit, el inicio de la COVID-19 exacerbó la crisis económica que se estaba gestando. El gobierno intervino y pidió prestados 280.000 millones de libras adicionales en respuesta al coronavirus. Esto se consideró necesario para que la nación superara la pandemia. La mayor parte del rescate de la COVID-19 se pidió prestado cuando las tasas de interés estaban en mínimos históricos, alrededor del 0.1%. Se esperaba que los reembolsos fueran relativamente manejables. Esto podría haber sido cierto si no fuera por el golpe final, la guerra de Ucrania. En el momento en que los rusos comenzaron su asalto a gran escala, el acceso al petróleo y gas ruso se detuvo debido a las sanciones y las restricciones comerciales. Al mismo tiempo, comenzó a gestarse una crisis energética y el costo de vida aumentó en toda Europa. La crisis golpeó de cerca. Se proyectó que los hogares británicos pagarían 3 veces el precio anterior solo para calentar sus hogares durante el invierno. Gran parte del público estaba ansioso, por lo que el gobierno británico intervino nuevamente. Esta vez fue uno de los más generosos de Europa en apoyo financiero, entre 60 y 100.000 millones de libras en gasto adicional que se destinaron directamente a la deuda de Gran Bretaña. El daño a los hogares fue leve, pero el rescate le dio al Reino Unido su mayor aumento de deuda como parte de su PIB. La crisis pandémica y la crisis energética combinadas empujaron las tasas de inflación a nuevos máximos. En respuesta, los bancos centrales aumentaron la tasa de interés. Para los ciudadanos comunes, esto significó que los pagos de la hipoteca subieron de la noche a la mañana en cientos de libras. Mientras tanto, para el gobierno, la alta tasa de interés agregó miles de millones adicionales a la deuda nacional. Si bien antes se creía que los reembolsos de la deuda eran relativamente manejables, después de la crisis energética,
la deuda se volvió cada vez más costosa de pagar. El servicio de la deuda saltó de 40.000 millones de libras al año a unos 100.000 millones de libras al año. Se trata de un asombroso aumento de 60.000 millones de libras en el gasto, que es casi el presupuesto de defensa británico completo. El aumento de la deuda ha reducido los fondos disponibles en decenas de miles de millones de libras, lo que limita el gasto en otros rubros. Casi todos los servicios públicos del país se ven afectados por ello, lo que deprecia la calidad que los servicios públicos pueden proporcionar. En esencia, la economía es más que solo mercados y dinero. Se trata de comprender las elecciones que las personas toman y cómo la demografía impulsa esas decisiones. Después de que el confinamiento por la COVID-19 disminuyó y la vida volvió a la normalidad, todas las economías avanzadas presenciaron un aumento en la fuerza laboral. La gente encontró trabajo y continuó con sus vidas. Gran Bretaña se destaca. Su fuerza laboral nunca se recuperó. Simplemente se mantuvo baja. Una fuerza laboral más pequeña tiene todo tipo de efectos en cadena. Significa menos impuestos para pagar servicios como la atención médica y mayores gastos en beneficios sociales. También significa que la gente tiene menos dinero para gastar, lo que perjudica a las empresas y afecta la cantidad de empleos disponibles en una economía. Pero el problema de la fuerza laboral de Gran Bretaña es mucho más profundo que el 1% que falta. Oficialmente, el desempleo en Gran Bretaña es bajo para los estándares históricos, situándose en el 4.4%, lo que asciende a 1.5 millones de personas. Pero la realidad pinta una imagen diferente. La fuerza laboral de Gran Bretaña está ausente de 11 millones de personas. Sin embargo, el gobierno no lo considera desempleo, llamándolo en cambio económicamente inactivo. La razón es que este grupo, que asciende a 9.4 millones de personas, técnicamente no está buscando trabajo o no está disponible para comenzar un trabajo. La Oficina de Estadísticas Nacionales explica los motivos. Alrededor de 2.1 millones de personas de entre 16 y 24 años son estudiantes y, por lo tanto, económicamente inactivas. Alrededor de 3.5 millones de personas mayores de 50 años están fuera de la fuerza laboral debido a enfermedades y jubilación anticipada. Mientras tanto, al menos 1 millón de personas de entre 25 y 49 años no trabajan debido a responsabilidades de cuidado. Una fuerza laboral que carece de 11 millones de personas no es un asunto menor, pero las empresas deben seguir funcionando de todos modos. Esto ejerce una tremenda presión sobre el gobierno y una forma de compensar la diferencia es abriendo las fronteras. Así que los legisladores británicos hicieron precisamente eso. Más personas de fuera del Reino Unido inmigraron al país para trabajar, destacando el sur de Asia y el África subsahariana. Estos trabajadores migrantes llenan los vacíos dejados por una fuerza laboral reducida. Pero al mismo tiempo, la afluencia rápida y a gran escala de inmigrantes ha elevado las tensiones sociales dentro de la nación. La crónica económica de Gran Bretaña, marcada por un declive continuo, ilustra cómo una crisis desencadena otra y, en última instancia, conduce a una cadena de eventos de la que no hay un alivio inmediato. Este es el lecho que se hizo y ahora la gente debe dormir en él. En el lado positivo, cada nación pasa por altibajos y el Reino Unido no es una excepción. Londres sigue siendo una de las ciudades más ricas e innovadoras del planeta. Eventualmente las cosas mejorarán, pero hasta entonces Gran Bretaña funcionará como una economía del tercer mundo, unida a Londres.